En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya presta para iniciar una nueva jornada aquí de Economía 1000, recordando que esta es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. También recordarles que no solamente pueden escucharnos a través del aire, buscando el dial 1000 AM, sino también a través de X y por supuesto YouTube. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la gasolina en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo en más de 4 años, impulsada por el abaratamiento del petróleo, aunque todavía supera la promesa de Donald Trump de precios por debajo de $2 por galón. El promedio nacional llegó a $3 el lunes, tras una baja menor a 1 céntimo el sábado, su valor más reducido desde mayo de 2021. En los últimos 10 meses, el precio medio retrocedió 13 céntimos por galón, pero aún se mantiene alrededor de $1 por encima del nivel registrado en 2020 durante los cierres por la pandemia. La demanda se ubicó por debajo de los niveles de 2024 en la mayoría de los meses del año, favoreciendo la contención de costos. Aún así, persisten diferencias marcadas entre estados. El lunes, el precio medio fue de $4,56 por galón en California, frente a los $2,57 en Texas, pese a que el costo de llenar el tanque se mantuvo relativamente estable tras el periodo de mayor demanda del verano. Más información, esto también siempre de acuerdo con Bloomberg en línea. México obtendría una reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque no se proyecta su eliminación total. Los gravámenes del 25% aplicados fuera del TEMEC continúan ligados a los temas de fentanilo y migración, además de mantenerse otros aranceles sobre aluminio, acero, autopartes y vehículos. Pedro Casas, vicepresidente ejecutivo y director general de AmCham México, señaló que la política comercial del presidente Donald Trump no apunta a un retorno al esquema de cero aranceles. La revisión prevista para 2026 apunta a mantenerse en formato trilateral, con un mayor énfasis en integración regional y reglas de origen. Los 3 países ya avanzaron en trabajos técnicos. México realizó consultas públicas, Estados Unidos recibió comentarios entre septiembre y octubre y esta semana desarrolla audiencias del 3 al 5 de diciembre. El 1 de julio de 2026, México, Estados Unidos y Canadá deberán decidir la continuidad del acuerdo mientras se revisan en paralelo temas energéticos, laborales, de propiedad intelectual y barreras no arancelarias, menciona Bloomberg. De acuerdo con Yahoo Finanzas, el crecimiento mundial mantiene un desempeño mejor al esperado, con la inversión en inteligencia artificial compensando parte del impacto de los aranceles de Estados Unidos. La OCDE proyectó que la actividad global pasará del 3,2% en 2025 al 2,9% en 2026, con un repunte al 3,1% en 2027. Para 2025, las previsiones mejoraron en varias economías. Estados Unidos crecería 2%, China se mantendría en 5%, la zona euro avanzaría 1,3% y Japón alcanzaría 1,3% antes de moderarse en 2026. El comercio mundial se ralentizaría del 4,2% en 2025 al 2,3% en 2026 por el efecto acumulado de los aranceles. La inflación convergería hacia los objetivos de los bancos centrales a mediados de 2027, con un pico en Estados Unidos a mediados de 2026. China y algunos mercados emergentes tendrían aumentos moderados de precios, los bancos centrales mantendrían o reducirían tasas en el próximo año y la Reserva Federal aplicaría un recorte leve hacia finales de 2026, condicionado al comportamiento de los aranceles. ¿Y qué está pasando en las principales economías de la región? Para ello nos trasladamos hasta Argentina, porque de acuerdo con Bloomberg en línea, la mayor demanda estacional de pesos en diciembre abre una oportunidad para que el gobierno acelere la compra de reservas en un contexto donde la demanda de dinero permanece cerca del 6% del Producto Interno Bruto. En noviembre, el M2 se ubicó en 6,6% y otras estimaciones lo situaron en 6,3%, mientras que en diciembre del año pasado el M2
créditos transaccional privado aumentó 8,7% real. El mes también presenta vencimientos acotados para el Tesoro, menos de 300 millones de dólares, y se prevé la liquidación de cerca de 2.000 millones de dólares de trigo, junto con emisiones corporativas que ya alcanzan 4.200 millones de dólares desde las elecciones. El principal desafío aparece del lado del rollover, dado que diciembre concentra un volumen elevado de vencimientos en manos del sector público y privado. Aunque el Tesoro cuenta con liquidez, el Banco Central de la República Argentina deberá asegurar una renovación alta en la licitación del 11 de diciembre. En paralelo, el Banco Central mantiene la opción de intervenir con compras dentro de la banda, y las reservas avanzaron pese al pago de BOPREAL y alcanzaron 41.776 millones de dólares, menciona Bloomberg. Nos trasladamos hasta Brasil y, de acuerdo con medios de ese país, la previsión del mercado financiero para el IPCA pasó del 4,45% al 4,43% en 2025, mientras que las proyecciones para 2026, 2027 y 2028 se sitúan en 4,17%, 3,8% y 3,5%. La reducción registrada en octubre, con un aumento mensual del solo 0,09%, el nivel más bajo para ese mes desde 1998, contribuyó a que la inflación acumulada en 12 meses quedará en 4,68%, por primera vez en 8 meses por debajo del 5%, aunque todavía por encima del techo del objetivo del Consejo Monetario Nacional, fijado en 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales. El tipo Selic continúa en 15% anual, mantenido por tercera vez consecutiva por el Copom, en un contexto marcado por la desaceleración económica y un entorno externo incierto. Aunque no se descarta un aumento adicional de la tasa, las proyecciones de mercado indican que el Selic cerrará 2025 en 15% anual y bajará a 12% en 2026, para luego disminuir a 10,5% en 2027 y 9,5% en 2028. Con tasas elevadas, el crédito se encarece y se modera la actividad económica, mientras que recortes en el tipo básico tienden a abaratar el financiamiento y estimular producción y consumo. Y antes de irnos al corte, a la espera de nuestro entrevistado de hoy, vamos a compartir brevemente conceptos económicos a la audiencia. Y en este sentido, mucho se habla del salario mínimo. ¿Pero qué es? En Paraguay, el salario mínimo legal no se fija de manera arbitraria. Desde 2016 está indexado a la inflación medida por el índice de precios al consumidor. Esto significa que cada año el ajuste debe reflejar cuánto aumentaron los precios en la economía. La normativa establece que el Poder Ejecutivo revisa el salario mínimo cada junio, basándose en la variación interanual del IPC y en su impacto sobre la economía. Esta recomendación proviene del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, mientras que el Ministerio de Trabajo participa en el diseño y aplicación de la política salarial del sector privado. Con una inflación de 3,6% entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el reajuste correspondiente fue de 100.739 guaraníes. Así, el salario mínimo vigente para actividades no especificadas asciende a 2.899.048 guaraníes. Es un mecanismo pensado para que el ingreso mínimo mantenga su poder de compra frente al avance de los precios. Siguiendo con el mismo tema, el salario mínimo legal funciona como una referencia clave en el mercado laboral paraguayo, pero su alcance varía de manera importante entre sectores y niveles de ingreso. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran que en el sector público la gran mayoría supera el salario mínimo, solo 7,5% gana menos y 85,1% está por encima, mientras que 5,6% se ubica exactamente en el nivel de referencia. Pero ¿qué pasa en el sector privado? La situación es distinta. 38,8% de los empleados gana menos del mínimo, 19,8% recibe exactamente ese monto y solo 37,9% lo supera. La distribución refleja informalidad, jornadas parciales y dificultades para cumplir la normativa. El escenario más crítico aparece en el empleo doméstico, donde 94,5% percibe menos del salario mínimo, evidenciando una brecha histórica que aún persiste pese a los avances legales. La estructura por deciles confirma la desigualdad salarial. En el primer decil, 88% está por debajo del mínimo. En cambio, recién en el décimo decil, 68% supera esa referencia, y los datos muestran que el salario mínimo continúa siendo un umbral central, pero con efectos muy distintos según la posición del trabajador en la estructura laboral. Si tuviéramos que hacer un zoom
en lo que representa el costo de mano de obra, desde una perspectiva económica, el costo de la mano de obra abarca varios componentes, incluidos sueldos, salarios, beneficios e impuestos sobre la nómina. Estos gastos impactan directamente en la rentabilidad de una empresa y pueden influir drásticamente en su competitividad. Con el último ajuste salarial en Paraguay, este concepto se observa con claridad. El salario mínimo legal para actividades no especificadas, ya mencionábamos, asciende a 2.899.048 guaraníes, pero este valor no representa el costo real que enfrenta el empleador. Para calcularlo, debe incorporarse dos elementos adicionales: el aporte del trabajador al sistema de seguridad social y las contribuciones patronales. En ese sentido, el trabajador aporta 260.914 guaraníes, mientras que el empleador debe sumar 478.343 guaraníes en cargas no laborales. Estas incluyen los recursos destinados al IPS, al Ministerio de Salud y también al SNPP y SINAFOCAL. Como resultado, el costo total de la mano de obra para un trabajador que percibe el salario mínimo se ubica en 3.377.391, obviamente cuando estamos hablando del costo de mano de obra. Y así hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. 30% de inflación y 36% en alimentos es la situación actual. Además, el tipo de cambio tuvo un mercado paralelo que llegó a 20 bolivianos por dólar, lo que generó pánico regional. Luego bajó a 15 y tras la posesión de Rodrigo Paz, se estabilizó en torno a 11 bolivianos por dólar, comentó Hugo Rodríguez, economista senior del Centro Boliviano de Estudios Económicos. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT. ¿Cómo estamos, Braulio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Prince. Un cordial y respetuoso saludo a ti, a la compañera Ada y a toda la audiencia. Braulio, tengo acá en manos un documento muy interesante, un reporte justamente de cómo ha venido evolucionando la DENIT desde su fusión. Recordemos que anteriormente era la Subsecretaría de Estado de Tributación, una fusión muy interesante e importante con la Dirección Nacional de Aduanas y hoy convertida finalmente en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y el avance que ha tenido justamente esta dependencia del Estado como ente recaudador ha sido importante. Y le pido a los compañeros, por favor, el soporte correspondiente de esta presentación, que es un informe de gestión preliminar, Braulio. ¿Es así? Es así. Así que esto hasta octubre, pero ya tenemos datos recientes que lo dieron a conocer ayer a noviembre. Si tuviéramos que hacer una pequeña actualización justamente de la recaudación acumulada, ¿qué tenemos al cierre de noviembre? Con respecto a la recaudación, Prince y audiencia, tenemos que informar nuevamente un cierre positivo del mes de noviembre, comparándonos con noviembre del año pasado. Ahora, si consideramos todo el efecto año completo, es decir, del 1 de enero al 30 de noviembre, tenemos un aumento del 9,2% de aumento de la recaudación con respecto al 2024. Eso representa aproximadamente 425 millones de dólares más en términos absolutos y supera la meta establecida en el presupuesto general, que fue del 8% para este año. Entonces tenemos una expectativa favorable nuevamente en este mes de diciembre. Tenemos la convicción y los números de que vamos a cerrar nuevamente positivo y estaríamos orillando prácticamente el 10%, ¿verdad? Esa un poco es la meta que tenemos ya de cierre. No obstante, creemos que en el peor escenario estaríamos manteniendo un 9,2, 9,4% al cierre ya del 31 de diciembre del 2025. Pero lo que siempre también mencionan ustedes cuando justamente tenemos este tipo de espacios y de entrevista con la DENIT es que se están comparando con la misma recaudación, la misma dinámica de la propia DENIT, ya no con la Subsecretaría de Estado de Tributación, así que la vara y sigue siendo muy alta. Sí, si comparamos el crecimiento que tuvimos el año pasado, Prince, fue aproximadamente el 23%, ¿verdad? Si comparamos 2024 con 2023, ¿verdad? Entonces este porcentaje que ahora estamos mencionando del 9 al 10% representa que la recaudación ha crecido aproximadamente más de un 30% desde el nacimiento de la DENIT.
Eso un poco habla a las claras que la decisión que se tomó en aquel entonces fue la correcta. Hemos aumentado en todo ese lapso de tiempo, 2 años y 5 meses de creación de la ANIT, hemos alcanzado un aumento de prácticamente 1.400, un poco más de millones de dólares. Eso si traemos a hoy, eso representa más de 3% del Producto Interno Bruto, y eso realmente tiene su mérito sin aumentar tasas ni crear nuevos impuestos. Entonces son números que un poco nos dan la satisfacción de que estamos en el camino correcto. No obstante, esto, como bien siempre decimos, es una lucha permanente, diaria, para que no decaiga la recaudación, ¿verdad? Entonces estamos en ese menester siempre. Imagino, como decías, parte del gran desafío, porque obviamente si bien hay un crecimiento y ha tenido un crecimiento en los ingresos o han tenido los ingresos tributarios, llega un momento en que puede conocerse o decirse como una meseta también, meseta mejor dicho, Braulio. Entonces, al considerar que no hay propuesta de una creación de nuevos impuestos ni incluso un aumento de los impuestos, eso también forma parte del desafío que tiene la DENIT. Claro, eso nos obliga a ser más eficientes, Prince, ¿verdad? Nos obliga a ser más eficientes en la tarea de recaudación. Hoy tenemos, si bien la base de datos del RUC, del Registro Único de Contribuyentes, aproximadamente tenemos 1.400.000 contribuyentes catastrados, los activos a hoy día suman aproximadamente 850.000. Estamos trabajando en eso, estamos haciendo un denodado esfuerzo en lo que se refiere a la formalización. Hoy también, haciendo números, al 30 de noviembre tenemos 86.000 nuevos contribuyentes, lo cual habla a las claras de que estamos incorporando gente al círculo virtuoso de la economía, nosotros lo llamamos, a los efectos de que puedan contribuir al Estado, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos en esa tarea, estamos en la tarea siempre desde el punto de vista aduanero de mejorar los controles, de aplicar tecnología. Nosotros ahora estamos en un llamado ambicioso con los auspicios del BID, por mencionar, de la reingeniería de procesos aduaneros. Eso implica que el 42% de procesos detectados en las aduanas son manuales, ¿verdad? Sigue siendo alto, ¿verdad? Hablo con respecto a la región. Es altísimo. Entonces, lo que estamos haciendo es apostar a una reingeniería, a una automatización total de esos procesos, a los efectos de disminuir la intervención del personal, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el tema de cerrar la brecha o disminuir la brecha de la evasión del IVA, de renta, y también las fiscalizaciones puntuales, que como bien sabrás también, Prince, lleva sus reacciones, ¿verdad? Nadie quiere ser fiscalizado, a pesar de que siempre la DENIT realiza un trabajo primero de inducción, un plan de capacitación, por decirles, y luego si las personas o los contribuyentes no hacen caso omiso a esas recomendaciones, a esas indicaciones, no nos queda más que de repente clausurar locales o realizar operaciones de control de ventas a través de las compras simuladas. Entonces ahí ya con participación y con autorización judicial procedemos al cierre temporal de los comercios, a los efectos de poder fiscalizar in situ la situación de cada comercio en particular. Entre paréntesis, Braulio, ¿ese conflicto que se generó en una de estas zonas del interior se pudo subsanar o no con el tema del cierre y bueno, la resistencia también de cierta manera de un grupo de personas? Sí. Desde la DENIT siempre apostamos al diálogo, Prince. Eso es una indicación expresa del director nacional, ¿verdad? Siempre se apela al diálogo primero, a los efectos de poder realizar los controles. En el caso que mencionás, a Dios gracias, hubo muy buena predisposición de parte del dueño del local. Sin embargo, hubo actores externos un poco que contaminaron los operativos, pero eso ya hoy forma parte del pasado. El operativo se pudo realizar, la fiscalización está en curso. Entonces es una situación en la cual también nuestros funcionarios se exponen
a situaciones desagradables, incluso hechos de violencia física. Entonces siempre también cuidamos y precautelamos la seguridad de nuestros funcionarios. También comentarte, Prince, que producto un poco o como consecuencia de reuniones que tuvimos con autoridades de la Federación Nacional Campesina meses atrás, sí, nos hemos comprometido como DENIT a realizar capacitaciones en distintos puntos en coordinación con el SENAVE, con el Ministerio de Agricultura, y hoy día hemos ya visitado más de 6 localidades en el interior del país, hemos ya capacitado y hemos ya instruido a más de 750 personas, que en su mayoría son pequeños productores de la zona, y en fin, estamos con una buena receptividad con ese plan que hemos implementado. Y también todo este proceso de evangelización, asumo, Braulio, en el sentido de las oportunidades que ofrece también ser formal en el país, pese a que a nadie le gusta pagar impuestos, pero tiene sus externalidades positivas en ese sentido. Y quiero preguntarte lo siguiente, porque es lo que siempre también se dice, que generalmente la administración tributaria, no puntualmente esta, sino en general, siempre va detrás de los que son formales o parcialmente formales. Sin embargo, hay también un plan de acción muy concreto en el sentido de también ir incorporando justamente a esa masa importante. Ya hablabas de una evasión del IVA, de la renta, en ese circuito formal. Claro, es así, Prince. Lo que nosotros nos damos cuenta, y también producto de encuestas, estudios que hemos hecho, de que gran parte de eso se da por desconocimiento de la gente, de Prince. Realmente tenemos que admitir que nos falta llegar mejor al ciudadano común, al efecto de explicar las bondades de ser formal. Es cierto. Entonces es una lucha continua, es un programa ambicioso de eso. Ya que, repito, por desconocimiento muchas veces la gente dice, no, es complicado el hecho de tener un contador, etcétera, etcétera, cuando que la ley permite regímenes bien simplificados, y eso justamente es lo que estamos apostando, ¿verdad? Es por ello también que esa cifra que mencioné, 86.000 nuevos contribuyentes, de los cuales el 80% son personas físicas, es un buen indicador. El resto son personas jurídicas. Y así, ahí también hablando todo un poco, sí, disculpame si te embarullo, Prince, con tantos temas, ¿verdad? Pero ahí estamos apostando fuertemente a lo que es la facturación electrónica, a lo que es la RG90. Los contadores saben muy bien lo que representa la RG90, los efectos de control. La resolución general 90. La RG90, más conocida como RG90, sí, ¿verdad? Producto de esas herramientas, tanto de la facturación electrónica como de la RG90, semanas atrás se ha lanzado un ambicioso plan de controles masivos sobre las declaraciones de los contribuyentes a los efectos de detectar o se detectaron ciertas inconsistencias, y los cuales eso hace de que la ciudadanía o los contribuyentes tengan una sensación de riesgo, ¿verdad? Entonces, per se, ellos se acercan a la administración tributaria a los efectos de regularizar sus declaraciones, pagar las multas y compañía. Entonces, todo eso da una sensación de riesgo. Tenemos que tener en cuenta también que nuestra capacidad de alcance para fiscalizar a los 850.000 contribuyentes es bajísima, ¿verdad? Totalmente. Entonces, apostamos a construir o a perfeccionar nuestra matriz de riesgo del contribuyente que tenemos. Estamos trabajando fuertemente con el Fondo Monetario en la mejora de nuestra gestión de riesgo del cumplimiento. En fin, tratamos de ser más exactos a la hora de apuntar, vamos a decir, la mira para aquellos contribuyentes o que nos dan indicios de que no están cumpliendo o que están recurriendo a prácticas evasivas o elusivas de los impuestos. Seguimos con justamente este informe de gestión, Braulio, Ada, oyentes, así que le pedimos a los compañeros que se mantengan en la primera lámina. Cuando hacemos esta distribución, Braulio, de la participación por tipo de impuesto, es como que se va cerrando la brecha que antes sí existía, era muy pronunciada, sí, con respecto a los impuestos aduaneros e internos. Esto también parte de este proceso de fusión y bueno, del intercambio de experiencias, conocimientos y todo este proceso que representó la fusión para la DENIT, Braulio. Es así como dices, Prince. Realmente lo que estamos haciendo es converger las recaudaciones
hoy día, y hay algunas diapositivas más adelante un poco en la que se visualiza, por decir, en el impuesto del valor agregado al IVA, Sí. en la cual se visualiza de que la convergencia de lo que recauda impuestos internos, la gerencia de impuestos internos, con lo que recauda la gerencia general de aduana está siendo consistente y concordante con el desempeño, uno, económico, Sí. y dos, con la gestión unificada que estamos teniendo de la DENIT. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Obviamente vamos a actualizarlo a noviembre, esto, Braulio, y tuviéramos que hacer un zoom de los impuestos internos y aduaneros y esta diferencia. ¿Cuánto finalmente cerró noviembre en ese sentido? Noviembre hemos cerrado con un 5% más, si analizamos solamente el mes de noviembre, Prince, ¿verdad? Y ahí en ese sentido tenemos un aumento de prácticamente el 6% en materia de impuestos internos y igual valor en el tema de los impuestos aduaneros. Entonces, si analizamos esos números y la recaudación total anualizada, ¿verdad? Ahí es donde llegamos a ese 9,2%, 9,4% que estaba mencionando. La siguiente lámina, por favor, compañeros, porque vamos a ir entrando en datos muy interesantes de lo que viene haciendo también la DENIT, que muchas veces, Braulio, es como que no se conoce todo ese trabajo que hace un equipo humano y que termina construyendo también a este proceso de formalización y bueno, toda la implicancia positiva que tiene en el nivel de recaudación, porque finalmente, ya que no estamos entrando a tallar la calidad del gasto, que es otro tema, sino que la DENIT como ente recaudador y es resultado también de todos estos servicios que se brinda a los contribuyentes. Y aquí tenemos esta lámina, me parece muy interesante también que podamos compartir, Braulio. Sí, eso un poco es el resumen de todos los servicios brindados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios con respecto a los contribuyentes. Ahí tenemos muchísimas tareas o muchas actividades que son desempeñadas por funcionarios de la DENIT, específicamente orientadas hacia el segmento de los contribuyentes de impuestos internos, ¿verdad? Ahí tenemos apertura de RUC, tenemos consultas, tenemos una amplia gama de servicios que son brindados tanto por la oficina central como por las 17 oficinas regionales que tenemos en todo el país. Y el gran beneficio un poco de estos servicios, Prince, o una de las grandes fortalezas es que prácticamente el 90% están sustentados en el sistema Marangatú. O sea, uno puede realizarlo a través de vía web, ¿verdad? Claro. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Facilidades de pago también que se aprobaron de enero a octubre. Imagino que va a sufrir una variación también porque es cierre en noviembre, Braulio. ¿Cómo ha evolucionado esto? Porque finalmente termina dando ciertamente respiro en una situación no tan cómoda para el contribuyente, porque obviamente la realidad de cada sector es diferente. Sí. Sin embargo, estar al día con la DENIT, con las facilidades que puede también acceder, hace que se tenga cierto respiro, y para la DENIT es como que también se va haciendo procesualmente el ingreso durante el año. Claro, o sea, una de las máximas premisas que están dadas en la ley 6380, que es nuestra última ley de reforma tributaria, Prince, es justamente la de facilitar el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, sí, en ese espíritu es que los contribuyentes pueden recurrir a un fraccionamiento del pago de sus impuestos. Lógicamente ese fraccionamiento está, vamos a decir, o el flujo está acomodado, acordado también, de manera que el Estado no se resienta en cuanto a esa recaudación. Totalmente. Pero también le brindamos facilidades a los contribuyentes para que puedan estar al día. Acordate que hoy uno de los requisitos fundamentales para cualquier gestión ante entidades bancarias, sector privado en general, es el certificado de cumplimiento tributario. Entonces, si una persona no está al día o está en infracción ante la administración tributaria, lógicamente no va a tener acceso a su CCT, ¿verdad? Claro. Entonces, el certificado de cumplimiento tributario. Entonces, lo que se hace es brindarle a los contribuyentes la posibilidad de fraccionar, y ahí un poco estamos no digo en competencia, pero sí también porque al contribuyente le es mucho más fácil financiar a través de la administración tributaria antes que recurrir a un préstamo en el sector bancario financiero. Que tiene un costo, ¿verdad? Que obviamente. Tiene un costo, exactamente. Aquí vemos antes de irnos al corte, Braulio, un pico en marzo y que se va desacelerando en abril. ¿Esto estaba en coincidencia con el pago del impuesto a la renta? Es así como mencionabas, Prince, el IRP y el IRE, ¿verdad? Entonces tiene su mayor pico
en la cual los contribuyentes expiden y lógicamente se analiza cada solicitud y se accede a los efectos de que podamos sí o sí que los contribuyentes puedan estar al día con sus impuestos. Más de 130.000 facilidades de pago y de casi 2 billones de guaraníes. Exactamente, esos 2 billones están lógicamente acomodados conforme a un flujo financiero. Generalmente no exceden de los 24 meses ese financiamiento. ¿Eso cómo se aplica, Braulio? ¿Depende de la condición del contribuyente o es Sí, automático? No. El contribuyente per se puede recurrir y eso vía sistema, hasta un fraccionamiento de 8 cuotas. Eso es prácticamente automático. Ahora, cuando se excede a 8 y más cuotas, lógicamente se hace un análisis del perfil del contribuyente, se ve su comportamiento de pago, se hace unos ratios de su cumplimiento y lógicamente luego ya se establecen estadios de autorización que van desde el director hasta el gerente y finalmente el director nacional. Interesante. Braulio, tenemos que hacer nuestra última pausa. Y a la vuelta me gustaría seguir ahondando en estos datos, sobre todo esto de la devolución de los créditos fiscales a quienes aplica el famoso, conocido como canal de selectividad y, bueno, otros componentes también que manejan desde la DENIT. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a seguir conversando con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Gracias por la compañía. Y antes de seguir con Braulio Ferreira de la DENIT, tengo que compartir lo que habitualmente la consultora MF Economía e Inversiones realiza vinculado a los análisis económicos, que es justamente un artículo que es publicado en ABC, en su impreso y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se habla acerca de que Paraguay duplica sus compras en 2025. Con respecto a la carne, más de 15,7 millones de kilos de carne importada, y esta información muestra también de que obviamente va en aumento en ese sentido, y lo hablamos en más de una ocasión con referentes del sector privado. Este análisis y más, ¿dónde se puede encontrar, Ada? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Así es, y le pedimos a los compañeros que nos sigan dando soporte visual, porque quiero avanzar en las siguientes láminas. Y decía Braulio, por favor, la siguiente, donde dice devolución de créditos fiscales. Eso, ¿qué es este concepto básicamente, Braulio? Y vemos que hay un aumento. Sí, esos son los impuestos que muchas veces, principalmente el sector exportador, paga de más impuestos, no tienen la capacidad de compensar, ¿verdad?, o de descontar las compras que realizan, no tienen la forma de descargar. Entonces lo que hacen es solicitar un mecanismo que está establecido en la ley, que es la devolución de créditos fiscales. Esa devolución también tiene un tope, vamos a decir que está en la ley de presupuesto, o sea, se le autoriza a la administración tributaria a devolver hasta un cierto monto, ¿verdad? Cuando hablamos de devolución no existe un desembolso, un reembolso de dinero. Eso hay que aclararlo, sí. Eso hay que aclararlo. No, es que la administración tributaria saca algún recurso y le transfiere o lo acredita en efectivo, sino que lo que hace es una acreditación en la cuenta corriente del contribuyente, un crédito a su favor, ¿verdad? Producto de un trabajo de análisis y de verificación de las distintas declaraciones que ha realizado y que ha solicitado el contribuyente para acogerse a este beneficio, ¿verdad? Entonces, luego de un proceso que tiene su tiempo, 1 o 2 meses de repente, se determina un monto y eso se acredita en la cuenta corriente del contribuyente. El contribuyente, ¿qué puede hacer sobre ese crédito fiscal? Es trasladar hasta una sola vez, por única vez, ese crédito fiscal, ¿verdad? Entonces los compradores lo que hacen es de repente compensar esos créditos a los efectos de pagar nuevamente luego los impuestos, ¿verdad? Un poco esa es la figura. Sí. Con respecto al combate al contrabando y al comercio ilícito, Braulio, ¿qué datos se tiene concretamente en materia de productos incautados, las intervenciones que se vino haciendo también desde la DENIT? No, y realmente los números que tenemos en materia de la lucha y la represión al contrabando y al comercio ilícito son altamente satisfactorios, Prince. Tenemos más de 40 toneladas de productos decomisados, ¿verdad?
En el informe justamente está eso, el detalle, la cuantificación un poco de lo incautado, ¿verdad? Pero más que eso, lo que nosotros muchas veces medimos es, porque eso justamente es una pregunta que siempre nos hacemos en el equipo, ¿verdad? Sí. A medida que hacemos más operativo de incautaciones, quiere decir que está floreciendo el contrabando, ¿verdad? Es cierto, esa es la lectura, se podría entender, ¿verdad? Sí, pero... Y en la medida que no, significa que, vamos a decir, está disminuyendo, pero no hay una verdad absoluta en eso. Lo que sí somos conscientes de que eso da una sensación de riesgo también, ¿verdad? O sea, da no digo un temor, pero sí los que están en esos menesteres ilícitos toman sus recaudos, se cuidan al máximo, inventan nuevas modalidades de esos ilícitos, ¿verdad? Y eso implica también que con nuestra fuerza, que realmente tenemos que mencionar, no es la óptima, ¿verdad? Hoy nuestro equipo de represión al contrabando suman aproximadamente 100 funcionarios, lo cual es escasísimo, atendiendo la cantidad de frontera seca que tenemos con nuestros países limítrofes y también la frontera fluvial, vamos a decir, los ríos. Entonces, en materia de contrabando nos respaldamos mucho en el apoyo que nos dan las fuerzas públicas, ¿verdad? Llámese Armada Nacional, Prefectura Naval, Policía Nacional y por supuesto el tutelaje de la Fiscalía a todos los operativos que se hacen. Y es fuerte, o sea, es duro, porque estamos hablando de marginales, sí, que están en esos ilícitos, ¿verdad? Y repito, hay un riesgo también sobre la integridad de los intervinientes, los funcionarios intervinientes, ¿verdad? Pero estamos realizando, ¿verdad? ¿Estos productos perecederos son puestos en donación también, Braulio? Es así. Cuando estamos hablando de alimentos, sí, siempre existe una autorización previa por parte de las autoridades sanitarias del país, ya que estamos hablando de productos de consumo, claro, llámese Senave, llámese Dinavisa, llámese INAN muchas veces. Entonces, para ciertos tipos de productos se tiene primeramente la autorización para poder proceder a la donación, o de lo contrario lo que se hace es la destrucción. Con respecto a la recaudación mensual de noviembre de la DENIT, y si tuviéramos que hacer un zoom de los conceptos por impuestos y también obviamente metiéndole ya a la parte de aduanas, ¿cómo está compuesto finalmente? Hay también como un recorte, un acortamiento de esta brecha de los impuestos directos e indirectos. ¿Cómo está ese comportamiento, Braulio? Hoy día, ¿verdad? La gran división, o sea, nuestro sistema tributario tiene básicamente 6 grandes impuestos. Sí. 4 son a la renta y 2 al consumo, ¿verdad? Cuando estamos hablando del consumo, estamos hablando del IVA, el impuesto selectivo al consumo. Y cuando estamos hablando del impuesto a la renta, el IRE, propiamente dicho, el IRP, ¿verdad? El IU, que es el impuesto de vivienda, y el impuesto a los no residentes, ¿verdad? Un poco de eso se compone la gama de la malla tributaria. A eso se suma un impuesto que tiene un monto relativamente importante, que es el derecho aduanero, que es justamente por los servicios que brinda la Gerencia General de Aduanas, ¿verdad? Si analizamos la composición de eso, siempre el IVA o los impuestos de consumo, en este caso los impuestos indirectos, siempre llevan la mayor parte, ¿verdad? Estamos hablando de un 62-65% de la composición de la recaudación lo lleva los impuestos indirectos, ¿verdad? El gran desafío es justamente que los impuestos directos tomen una mayor proporción, un mayor protagonismo en la composición de la torta. Pero, respondiendo a tu pregunta, Prince, sí, los componentes más importantes es, sin lugar a dudas, el impuesto al valor agregado, seguido justamente de los impuestos a la renta empresarial, que este mes pasado también tuvimos periodos de anticipos, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los impuestos que más generan o más contribuyen al fisco, ¿verdad? Y si hacemos un zoom con respecto a la contribución en materia de sectores, por decirlo de alguna manera, a los impuestos internos y también a los impuestos aduaneros, ¿hubo una recomposición o no, Braulio? Sí, ahí lo que tenemos en el material que te dejé, Prince, sí, es un poco cuál es la contribución de sectores, tanto por el lado de los impuestos internos como los impuestos aduaneros, ¿verdad? Entonces, por el lado de impuestos aduaneros tenemos un repunte importante, y va a llamar la atención de repente, sí, aceites, perfumes y compañía.
eso entendemos que son bienes que son importados para luego ser comercializados bajo el régimen de turismo, ¿verdad? Claro. Fundamentalmente en la zona de frontera, que también sabrás tiene un nuevo régimen, un régimen más controlado, el régimen de turismo. Y más en esta época, y más en esta época, exactamente. Y por el lado de impuestos internos, siempre en el top 10, vamos a decir, sí, está siempre el tema del comercio, ¿verdad? Si nosotros hacemos una estratificación por sectores económicos, sí, ¿verdad? O sectores atendiendo el Sistema Nacional de Cuentas del Banco Central, el sector terciario, que se llama, la parte de comercio, servicios, en general, prácticamente el 70% de la recaudación recauda sobre ese sector. Un 20% sobre el sector secundario, ahí está la parte de industrias y compañía, y el sector primario colaborar el 10% aproximadamente del sector agropecuario propiamente dicho. O sea, si miramos un poco nuestra matriz de los impuestos y haciendo esa clasificación, el sector terciario, eso implica la parte de comercio, servicios gubernamentales, servicios privados, ¿verdad? Restaurantes, hotelería, toda esa gama tiene una participación muy grande de lo que es los impuestos internos. Con respecto a esto de los impuestos aduaneros, me llama la atención, aparece combustible, Braulio. Sí. El mes pasado tengo entendido que está como en el último, y en este mes de noviembre ya no figura por una cuestión de normativa o algo parecido. En el tema de la importación de combustibles, sí, tenemos dos fenómenos ahí, ¿verdad? Uno, que patea la recaudación aduanera, es la depreciación del dólar, ¿verdad? Correcto. O la apreciación del guaraní, como queramos decir. Dependiendo de dónde le mires, ¿verdad? Evidentemente, sí, esta depreciación del 10% golpea nuestra recaudación aduanera, ¿verdad? Entonces, eso hace que los ingresos del impuesto selectivo al consumo por el lado aduanero tengan una tendencia a la baja, ¿verdad? Y aparte también está esta ley que este año se implementó, vamos a decir, la menor carga impositiva y la promoción de la importación de la nafta virgen, ¿verdad? Entonces esas son leyes que se hicieron al efecto de fomentar la industria nacional, ¿verdad? Principalmente la alcoholera, ¿verdad? Pero eso también tiene su repercusión por el punto de vista tributario. No tenemos una cantidad de cuánto es el impacto de eso, pero sospechamos de que ese es un fenómeno que está afectando también la menor importación de nafta, vamos a decir, elaborada, que lógicamente tiene una mayor carga impositiva. Y me llama la atención carnes y derivados, que figura, de hecho nosotros hicimos un artículo hoy desde la consultora de un aumento importante de importación de carne, y esto se refleja también en el pago de los impuestos aduaneros, sí, ¿correcto? Sí, es así, Prince. Eso implica también un mayor consumo por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, Braulio, me consultan acá, yo tengo muchísimas preguntas, pero en honor al tiempo, me preguntan aquí, las plataformas Bol, etcétera, nunca dan factura. ¿Cómo respaldo mi gasto aproximadamente 3 millones al mes? Dice una oyente. ¿Cómo se hace en ese caso, Braulio? Existe un marco específico para lo que es los servicios digitales y los servicios brindados por estas plataformas, Prince. Y ahí justamente lo que se hace es la figura de la retención, ¿verdad? Generalmente el que expide el comprobante, en este caso la plataforma, es la que debe, vamos a decir, tributar, la que debe registrar esos ingresos que está teniendo, ¿verdad? Pero es todo un régimen especializado que estamos teniendo, que es lógicamente perfectible, no está, vamos a decir, perfecto ese mecanismo, pero es el que tenemos hoy, ¿verdad? Pero en teoría una persona al subirse o al contratar ese servicio debería decir mi número de RUC es esto y se hace la retención. Te puedo comprometer a otro capítulo para abordar y profundizar el tema. Sin ningún problema. Y también otro tema acerca de la presión tributaria, que es otro capítulo. ¿Te parece, Braulio? Cómo no. Para remarcar, perspectivas de cierre 2025. Y bueno, Prince, estamos, repito, con una expectativa de cierre del 9,5-9,4% de aumento de la recaudación tributaria con respecto al 2024. Eso en valores absolutos significa que llegaríamos a los 450 millones de dólares más con respecto a la recaudación del 2024. Supera el 8%, que era la estimación original del presupuesto general para este año. Así es. Y también
no dejar de mencionar que tenemos una cifra desafiante para el 2026, con un aumento nuevamente del 9%, ya con respecto al piso que va a ser el cierre del 2025. Estamos hablando de 45.6 billones de guaraníes. Eso representa nuevamente un aumento, o debemos cumplir un aumento de prácticamente 500 millones de dólares. Y en fin, va a ser un 2026 bastante desafiante, el cual nos obliga a ser más eficientes, ya que evidentemente, y ya todos sabemos, ¿verdad?, por una decisión política del gobierno, no está en los planes aumentar los impuestos. Eso es categórico. Braulio, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente martes. Muchas gracias, Princesa, de las órdenes siempre. Estuvimos en compañía de Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT-ADA. Nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.